Ahora, sacerdotes, les doy esta orden: si no me obedecen ni respetan mi nombre, los castigaré y convertiré todas las bendiciones en maldiciones. De hecho, yo ya los maldije porque ustedes no han respetado mi nombre. Es lo que dice el Señor Todopoderoso. Castigaré a sus hijos y les restregaré en la cara el excremento de los animales que ustedes sacrifiquen en sus festivales, y los echaré a ustedes sobre el excremento de esos animales. Así ustedes aprenderán esta orden que yo les di para que se mantenga mi pacto con la tribu de Leví. Lo dice el Señor Todopoderoso. 5. Mi pacto con ellos fue darles vida y paz, y lo cumplí durante el tiempo que me respetaron. Ellos me respetaban y sentían admiración por mi nombre. Eran fieles a la ley y nunca apoyaban el mal. Llevaban una vida justa y en paz delante de mí y evitaban que mucha gente hiciera el mal. La gente busca a un sacerdote cuando necesita conocimiento e instrucción, pues ellos son mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se alejaron del camino de Dios y con su instrucción hicieron que muchos tropezaran y cayeran. Ustedes arruinaron el pacto que hice con Leví, lo que dice el Señor Todopoderoso. No viven de la manera que les ordené y se han alejado de mis enseñanzas mostrando favoritismo. Por eso haré que se sientan avergonzados y que todos dejen de respetarlos. 10. ¿Acaso no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos creó a todos el mismo Dios? Entonces, ¿por qué hay quienes engañan a sus hermanos? Al hacerlo rompe el pacto con Dios que Dios hizo con nuestros antepasados. Judá ha sido infiel. Algo horrible se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Judá le ha faltado al respeto al templo sagrado del Señor, el lugar que Él ama. Los hombres de Judá se han casado con mujeres que adoran a otro Dios. Que el Señor saque de la nación de Jacob a los que hicieron eso. No importa las ofrendas que le traigan al Señor Todopoderoso. Además, ustedes cubren el altar del Señor con lágrimas y lamentos, porque a Él no le agradan las ofrendas que le traen ni las acepta. Ustedes preguntan, ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes la traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, ser cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. El Señor, el Dios de Israel, dice que Él odia a su mujer y se divorcia. El Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. Y 17. El Señor está cansado de sus palabras. Ustedes preguntan, ¿por qué se cansó de escucharnos? Porque está cansado de oírles decir que ante el Señor los malos son buenos y que Dios se siente a gusto con ellos. Él también está harto de oírles preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué les parece? ¿Recuerda usted qué significa Malaquías? Mi mensajero, que la palabra de hebrea, el mensajero, es igual a ángel. ¿Sí? Es el mismo significado a ángel. En el Antiguo Testamento ángel es mensajero, mensajero de Dios. Y bueno, pues también se reconoce tanto aquí al mensajero que va a hablar Malaquías más adelante, a Juan el Bautista, al mismo Señor Jesucristo, y en este caso también a los pastores como mensajeros del Señor, como predicadores, como mensajeros del Señor. Bueno, teniendo un poquito más acerca del contexto de Malaquías, que también fue un profeta y fue sacerdote, practicaba el sacerdocio y él estaba muy comprometido con las cosas del Señor. ¿Recuerdan ustedes? Estaba muy comprometido a tal manera que él buscaba respetar los pactos, y en su tiempo, en los tiempos de Malaquías, pues estaban haciendo totalmente lo contrario los sacerdotes, los encargados del templo, de llevar los sacrificios. Estaba todo el sistema corrompido, de tal manera
que Dios envía este mensaje, pero también con un propósito general de este libro, de buscar que el pueblo de Dios, en este caso también nosotros, la iglesia, somos su pueblo, nos lleve a una adoración formal, a una adoración sincera, a la adoración que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa, hermana Martita, que habíamos visto la semana pasada? La adoración que no tengamos nada que nos estorbe para estar con Él, que seamos sinceros. Esa adoración del corazón. Muy bien. Pues bueno, en el estudio pasado del capítulo 1, recordemos también que este libro de Malaquías va de continuo. ¿Sí? No cierra un capítulo y comienza, un tema al terminar el capítulo, sino está entrelazado un capítulo con otro y van los temas de continuo. Entonces estuvimos viendo el capítulo pasado. No avanza Si me ayudan, por favor. ¿Me ayudas con las diapositivas? Gracias. Estábamos terminando en el capítulo anterior, del capítulo 1, al final, gracias. Ahí podemos ver ahí las profecías de Malaquías, ¿sí? Acerca de, ahí vemos a Juan el Bautista y vemos de este lado, en la parte inferior derecha, pues lo que vamos a estar tratando el día de hoy, que tiene que ver con el repudio que leímos al final de las esposas. Pero antes que quiero retomar el tema final del capítulo 1, que trataba acerca de profanar, que habla desde el versículo 12, de 1:12, acerca de profanar las cosas santas. Sí, ahí pues me quedé nada más con un poquito al mencionarlo, pero con esto quiero comenzar a manera de introducción acerca de este tema. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, gracias. Ahí nos quedamos preguntando. Sí, vamos a analizar rápidamente el significado de profanación. ¿Usted sabe qué es profanar? Dice el apóstol Pablo que tiene que ver lo santo con lo profano, que son cosas totalmente adversas, contrarias. El significado de profanación es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Deslucir, desdorar, que es lo contrario de adorar, deshonrar, prostituir o hacer uso indigno de cosas respetables. Eso significa profanar. Esas ofrendas que hacía el pueblo, pues son un insulto para Dios, en un sentido de ofensa, ¿no? La profanación de las cosas santas, ¿cuáles son las cosas santas? Está hablando en ese tiempo. En el templo, tanto el templo como todos los utensilios que habían dentro de él, que estaban consagradas para el servicio a la adoración de Dios. ¿Estamos de acuerdo allí? Actualmente, la palabra hebrea para santo es Kadash, que dice allí que significa ser santo, consagrado o dedicado. ¿Sí? O sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Entonces, las cosas santas o ser santo, estar santo, ¿qué es? Estar separado, santificado con su Espíritu Santo. ¿Cómo? Apartados para Dios, consagrados, dedicados a Dios. Muy bien. ¿Cuáles son estas cosas santas que podemos ver nosotros aquí? Por favor, ayúdenme a mencionar. ¿Qué cosas santas tenemos? ¿Qué es lo consagrado para Dios? Los instrumentos que aquí tenemos. ¿Sí? ¿Cómo se puede profanar un instrumento? No respetándolo, ¿sí? ¿Qué más? Utilizando para tocar música del mundo, ¿qué más? Este lugar, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a profanar? Estamos hablando de no respetar las cosas, ¿sí? Las cosas sagradas, en este caso para Dios. No darle el debido respeto ni el uso adecuado. Venimos a veces acá a la iglesia porque podemos ver instrumentos musicales, el púlpito, mobiliario, materiales de enseñanza, pantallas, Santa Cena, los utensilios de la Santa Cena, los utensilios de la cocina, y podemos, ¿cómo uno puede llegar a profanar en un sentido de faltar al respeto?
de no darles el uso adecuado. Estamos teniendo este lugar y a veces que no le damos el respeto o adecuado en un sentido de estar entrando, saliendo. ¿Qué más podemos hablar acerca del mobiliar del ruido? Estamos comiendo, a veces estamos aquí escuchando el sermón, o estamos en las alabanzas, ¿no? Estamos sentados. De faltar el respeto en ese sentido. En la oración no cerramos los ojos, estamos orando y no cerramos los ojos, ¿no? En un sentido dándole un sentido de menos valor, ¿no? Entonces, esto pues son cosas que Dios nos deja ver, que a las cosas de Dios dedicadas no se les estaba dando en aquel tiempo un debido respeto al punto de corromperse. Y entonces, ¿quiénes son los encargados de tener el cuidado de todo esto? El liderazgo, ¿sí? Los sacerdotes, de enseñar correctamente. Vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de cuáles son las cosas santas, pues también tiene que ver que somos nosotros mismos. Dios nos ha llamado, nos ha santificado, ¿verdad? Nos ha perdonado nuestros pecados. Y de esta manera nos hace santos para Él, nos hace dignos para Él. Él, como cantamos, nos lava con su sangre. Entonces, nosotros somos hijos de Dios y también somos servidores para Dios. Entonces, la santificación tiene que ver con su segunda obra de gracia. ¿Cuál es la primera? La primera obra de gracia que conocemos. Vaya, teólogos. La salvación, y la segunda obra es la santificación, que es por medio de su Espíritu Santo, y a nosotros nos ha hecho entonces ahora santos, ¿no? Como instrumentos para Dios. Estamos siendo consagrados en dedicación. ¿Alguien recuerda qué dice Romanos 1:12? Romanos 1:12. Sí, por tanto, preséntense a Dios como un sacrificio santo, agradable. Perfecto, dice. Santo, agradable a Dios. Muy bien, entonces, hablando de nosotros, en un sentido de que Dios nos está santificando y como servidores, estoy haciendo aquí un análisis para ver qué tiene que ver con todo esto, con nuestros días, con nuestra vida. En aquel tiempo los sacerdotes, los encargados, los servidores del templo, pues estaban teniendo una actitud no adecuada para Dios. Dios les recuerda lo que están haciendo y les da la oportunidad de arrepentirse y de hacer las cosas correctamente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Pues bien, entonces si nosotros somos santos, Dios nos ha purificado, nos ha lavado, nos ha limpiado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Dios ya nos purificó, si Dios ya nos santificó y nos santifica, ¿qué uso le estamos dando a este cuerpo que es ahora el templo del Espíritu Santo? Es decir, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Cómo damos el uso correcto a los ojos que Dios nos ha limpiado, nos ha purificado? ¿Sí? ¿Cómo podemos darle un mal uso? Mirando películas, dice mi hermana, que no debe uno de mirar, mirando a otras personas con un deseo, ¿no? Vaya, vamos en un sentido que nosotros llevamos una vida que ahora somos dedicados a Dios. Y como servidores, como venimos a veces un día antes de servirle a Dios, la misma mañana o en una semana, en el cual nosotros venimos a veces que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos hablado, que hemos ofendido, que hemos tocado, qué uso le damos a nuestras manos, ¿no? En un sentido, qué pensamientos tenemos y cómo es que llegamos para presentarle un servicio de adoración a Dios adecuado. ¿Sí? En este sentido de cómo faltar al respeto a las cosas que Dios ha santificado. Ahora ya vimos tanto lo material en el sentido como nosotros. ¿Qué piensa usted de eso? Debemos de ser diligentes. Diligentes. Hasta para cuando damos alguna clase, cuando damos algún, no sé, una reflexión o algo, prepararnos bien porque ese es el respeto que llegamos a la congregación. Sí, si Dios nos ha limpiado, muy bien, hermano,
si Dios nos ha limpiado para ser sus instrumentos, para su uso, que Él es santo, ¿sí? ¿Y qué debemos nosotros tomar en cuenta respecto a esto de las cosas santas? ¿Nosotros pensamos en eso realmente? ¿Que el Señor nos santifique? Caro. Hace poco tuve una conversación con mi hijo sobre esto de la alabanza. Le estaba diciendo, hijo, hablas muy bonito cuando estás ahí arriba de la alabanza. Le digo, hablas muy bonito de verdad. E incluso se me acercan conmigo y me dicen, ay, que tu hijo, y no sé, eso, ¿no? Le digo, pero de verdad, hijo, debes de tener tanto cuidado como, porque tú estás guiando al pueblo de Dios. O sea, tú estás guiando al pueblo de Dios para alabar al Señor. Porque no puedes tú hablar bonito ahí y en la casa no puedes, o sea, tienes que hablar así como con groserías o malas palabras, ¿no? Digo, debes de tener tanto cuidado porque yo no sé cómo te trata, cómo eres en la escuela, pero no puedes presentarte de una manera allá y otra acá porque estás corriendo un peligro muy grande tú, porque tú vas a dar cuentas de lo que estás haciendo con la iglesia de Dios. Y le dije, pues también igual yo, ¿no? Porque pues, yo estoy al cuidado de niños, lo que les estoy enseñando a los niños, voy a dar cuenta de esto, no es un peligro muy grande porque al final Dios nos va a juzgar por eso, ¿no? Sí. Y vamos a sufrir las consecuencias de que si lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo en santidad, como se está hablando aquí. Sí, o sea, cómo nosotros nos presentamos delante de Dios para servir, ¿no? Entonces, sí aumenta la responsabilidad en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a cada servidor, de cómo nos debemos presentar, a dónde podemos asistir, en dónde estamos, un día antes, 2 días en la semana, dónde nos metemos. Entonces, ¿qué estamos escuchando? No puede una misma boca, dice Santiago, bueno, una misma fuente de agua, producir agua dulce y agua salada. ¿Sí? Dice, eso es imposible, no podemos con la misma boca ofender a los demás y al mismo tiempo alabar a Dios, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poquito ahí la idea, ya la tenemos, pues vamos a avanzarle para poder llegar a nuestro tema. Entonces, si hablamos de las cosas santas y de profanar lo santo, que ya nosotros comprendemos, también debemos entender que el matrimonio es sagrado para Dios, es algo santo para Dios. Por lo tanto, vamos a estar hablando acerca del matrimonio y el divorcio a través de este pasaje que nos presenta Malaquías, que es, ¿qué significa para usted el matrimonio y el divorcio? ¿Qué piensa Dios de él? ¿Qué significa para Dios? ¿Vamos a analizarlo? ¿Sí? ¿Sí lo ha pensado o pasa rápido esas hojas? Ok, pues bueno, primeramente vamos a ver este tema en donde Dios reprende la infidelidad. Lo podemos observar desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Dios reprende de una manera fuerte la infidelidad. ¿Sí? Y podemos ver esto, que Dios llama a sus sacerdotes, Dios les dice lo que tienen que hacer, pero su corazón se vuelca y hacen lo contrario. ¿Eso qué significa? No me importa, ¿no? Entonces es ser infiel. Entonces Dios advierte a los sacerdotes malvados, los sacerdotes que estaban haciendo las cosas mal. A eso se refiere. Si los sacerdotes no escuchaban y no se arrepentían, Dios prometió maldecir sus bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? Tanto las que Dios les daba en dones y servicios y prácticas y permisos, tanto también como las oraciones que ellos hacían al pueblo. ¿Sí? O sea, no iban a servir de nada. ¿Puede comprender eso? Sí, entonces tiene que ver que el no escuchar los mandamientos, el no atender a lo que Dios nos llama, pues también dice en nuestro versículo, en el versículo 1, que no decidir de corazón darle la gloria a Dios, que no tengamos en nuestro corazón darle gloria a su nombre por las cosas que hacemos en cada decisión que determinamos, cada día y a cada momento. Entonces dice que todo su pecado era un simple formalismo, pero Dios iba a hacer de sus bendiciones maldiciones. Qué tremendo eso, que Dios diga eso. Pues para ellos realmente era una religión, ¿sí? No eran sinceros,
lo que decíamos en principio, no son sinceros. Entonces Dios advierte lo que ha de venir, Dios reprende con esta advertencia y dice algo muy fuerte. Ahí podemos ver en el versículo 3, ¿sí?, que leemos, dice que arrojaré al rostro estiércol. Los animales que se sacrificaban, pues tenían ahí pues todos sus intestinos, ¿no? Estaban llenos, entonces hacían una parte, todo lo que eran intestinos, vísceras y todo eso, lo tenían que juntar y arrojar fuera de la ciudad, ¿sí? Afuera de la ciudad. Y entonces, ¿por qué? Porque eso era impuro, eso es impuro. ¿Vale? Es inmundo, muy bien. Entonces, de esta manera, a estos líderes malvados, infieles, Dios los va a exponer. ¿De qué manera? Pues dice que ahí que les va a embarrar en su cara. Imagínate qué terrible esto, ¿no? Como una marca de aborrecer, de repudio por parte de Dios, esta infidelidad, y aparte exhibirlos, ¿sí?, exponerlos, de tal manera que su condena, ¿cuál iba a ser? Si el estiércol y las vísceras, todo eso tenía que ser desechado fuera de la ciudad, pues también junto con eso se fueran ellos. Así, sacarlos así de esa manera. Qué fuerte, ¿no? Cuando en un sentido uno no está con lo que debe de estar, y que vemos esta parte, esta característica por parte de Dios en su celo por sus cosas santas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué piensan? ¿Bien? Muy bien. Entonces, Dios advierte a los sacerdotes malvados, los expone, ya vimos, para que fuese su pacto con Leví. Entonces, Dios también aquí de una manera disciplina. Hemos leído en la palabra que Dios disciplina a los que ama, ¿verdad? Entonces todo esto es en una forma de llamar la atención, de advertir, pero también de disciplinar a sus siervos, a su pueblo, ¿sí? Y comenzar por quienes estaban haciendo el daño allí, los encargados del servicio. Veíamos hace 8 días que si no estaban haciendo las cosas bien, ¿sí?, si estaban aceptando lo impuro, ¿qué decía Adrián? Mejor cierren las puertas y no me traigan nada. Qué tremendo esa situación. Pues ven, el hecho que el pacto que hizo con Leví, pues es precisamente para el disciplinar a estos sacerdotes, a estos servidores. El Señor esperaba que esto advirtiese a los sacerdotes de volver a respetar correctamente su pacto que hizo con Leví. Con los sacerdotes. ¿Quieren saber cuál es ese? Así rápidamente. ¿Cómo debe de ser el sacerdocio? O sea, Dios reprende cómo no debe de ser, pero también enseña cómo es lo correcto, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? Si lo que estamos haciendo está mal, ¿cuál es lo correcto? Debemos investigar cuál es lo correcto. Y Dios nos deja ver en este pasaje, después del versículo 5, cómo debe ser el sacerdocio. Ahí vemos entonces, en primer lugar, con reverencia. ¿Sí? Dios los llamó, hizo un pacto con Leví y lo tomó como un ejemplo para enseñar a los sacerdotes en esos días y actualmente a toda su iglesia. Bien, dice que Leví tuvo temor de Dios y delante de Dios, de su nombre, estuvo humillado. Eso tiene que ver con la reverencia, que es tener temor y humillación delante de Dios. ¿Cómo interpreta eso usted? El temor es cuando nosotros, por ese temor, nos alejamos de la tentación o nos arrodillamos y perdón, o sea, ayúdame para no tener esas tentaciones que aleguen. ¿Qué dice acerca del temor? Sí, porque es el temor, por ejemplo, de no respetar las cosas de Dios y que venga el juicio. Ese es el temor. Sí, de cómo estoy haciendo, cómo estoy presentando, y dice, no me atrevo a hacer estas cosas, no me atrevo a ir, no me atrevo a hacer, no me atrevo a dar el estudio, ¿no? En un sentido. Y la humillación es estar consciente de que Él nos salvó, que no valemos nada y que ni siquiera debiéramos tener esa parte de decir yo soy hijo de Dios, ¿no? Reconocer mi condición. Mi condición. Y que Él nos lavó, nos limpió y nos dio el nombre. Muy bien, y reconocer mi falta, ¿sí? Para poder enmendar, para poder hacer las cosas bien. Eso es lo que Dios espera. Y volver al camino. Muy bien, volver al camino. Entonces, esto es
el sacerdocio o nuestro servicio, vamos a traducirlo así, el sacerdocio que está hablando aquí Malaquías tiene que ver con los servidores del templo, y estamos hablando aquí con todos los servidores de la iglesia, ¿sí? Con reverencia, con temor y humillación, y también debemos conocer la palabra de Dios, que ya hemos dicho muchas veces que por eso sí no podemos decir que aquí no podemos aprender. Tenemos mucho para enseñar la palabra de Dios. Grupos familiares, estudios bíblicos los miércoles, las predicaciones los domingos, tenemos el CENCAT, ¿sí? Los diplomados, ¿qué más? Los niveles de capacitación, ¿qué más? Evangelismo, en donde más podemos aprender, tenemos nuestro mentor, nuestro discipulado de una manera adecuada. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios. También cómo debemos practicar nuestro servicio con un carácter piadoso, no pasar encima, no ser indiferente. ¿Sí? Esto se refiere cuando habla de que Leví vivió en paz y en justicia con Dios. Y también dice que han de guardar la sabiduría. Entonces, ¿cuál es el principio o cuál es el temor, hermana? El principio de ¿Qué sabiduría. dice Salomón? ¿Cómo es? ¿Qué es la sabiduría? El temor de Dios. El temor a Dios, ¿no? Entonces, es guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿A quién viene el pueblo a preguntar, a consultar? A los servidores, al liderazgo. ¿Cómo estamos nosotros en esa cuestión de preparación de la palabra de Dios, de una buena, de conducir a los demás y no ser parciales, ¿sí? De no diluir la palabra? Ay, pobrecito ese hermano. Entonces es preservar y promover la palabra de Dios. Bien. Dios reprende la infidelidad y nos enseña cómo debe ser el servicio. Pues la ley de verdad estuvo en la boca ¿de quién? De los levitas, de los sacerdotes en un principio. Ellos guardaron la sabiduría, y también el pueblo, para que el pueblo, busque la ley de sus labios, de los sacerdotes, nuevamente de nosotros, pastores de grupos familiares, maestros de niveles de capacitación, ¿qué más? El liderazgo, pastor, anciano, diáconos, ¿sí? Todo esto nosotros debemos de cuidar esta parte. ¿Cómo es la realidad? Eso es como que la ideal que Dios les llamó, y es lo que Dios hizo, pero en la realidad que estaban viviendo en el tiempo de Malaquías, ¿cuál era? Estaba fuerte. ¿Por qué? Porque debería, en vez de haber sostenido la palabra de Dios con reverencia, con obediencia, ¿qué es lo que estaba pasando? Se apartaron totalmente del camino, ya no cuidaron, descuidaron todo y hicieron tropezar a muchos. Qué feo es esto que dice el Nuevo Testamento acerca de hacer tropezar. Mejor les valiera colgarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Qué fuerte, ¿no? Muy bien. Los sacerdotes de los días de Malaquías estaban tan lejos del ideal de Dios para ellos. La gente los menospreciaba. Dios hizo que eso sucediera, que no los respetaran. ¿Por qué? Por lo mismo que no guardaban el mandamiento. Por infieles, correcto. Por desobedientes, por infieles a Dios. Dios reprende la infidelidad, especialmente en el matrimonio. Ya estamos llegando a ese tema que tanto usted está esperando como yo. Especialmente en el matrimonio. Ahí en el versículo 10 habla de una palabra interesante, porque si dice, no todos somos hijos del mismo padre, pero también dice, ¿por qué hemos de ser desleales unos con otros? La palabra desleal, en este sentido, por la falta de lealtad que existía. La lealtad es un principio que consiste en nunca darle la espalda, escuchen esto, de nunca darle la espalda a una determinada persona o un grupo social, a la iglesia, a la familia, de nunca darle la espalda. Una persona leal es aquella que expresa fidelidad, respeto y confianza hacia otro individuo, y que nunca le dará la espalda a quienes confían en ellos. Ahí para que quede bien remachado, no dar la espalda, ¿no? Pero seguir juntos. El cumplimiento de honor y gratitud tiene que ver con este sentido de lealtad. Estaban siendo desleales. Entonces, Malaquías habla de la infidelidad
especialmente en el matrimonio. Así lo lleva cuando habla en este pasaje, en algunas de las versiones que ustedes tienen, en el versículo 10, acerca de el lugar que Dios ama. ¿Sí? Ese lugar que Dios ama, ¿cuál es? El santuario que Jehová ama. Dice aquí que es, ¿cuál primeramente? El templo. Pero también habla o alude hacia qué era lo que estaban profanando, qué era lo que estaban faltando al respeto al matrimonio. Y Malaquías lleva esto para hablar acerca de esta institución que Dios creó. Entonces, Dios aborrece el divorcio, es el siguiente tema. El anterior es que Dios reprende la infidelidad y el siguiente es Dios aborrece el divorcio. Lo dice textualmente en la palabra. Vamos a ver qué es por lo que el Señor nos deja ver qué estaba pasando y por qué Él aborrece esta separación. Primeramente porque ofende lo que ha establecido Él mismo. ¿Él estableció el matrimonio? Muy bien. Y aquí lo que estaba sucediendo es que los sacerdotes, los judíos, la gente del pueblo se estaban casando con mujeres, ¿sí? Se divorciaban y se casaban de sus mujeres judías con las mujeres que servían con ellos allí en el templo, en las actividades, y se casaban con mujeres de otras naciones, ¿sí? Entonces, esto nos dice exactamente cómo se siente Dios acerca del matrimonio. Para Él es un santuario el matrimonio. Es una institución para Él y Dios ama ese santuario. Dios ama el matrimonio. Cuando pecamos contra nuestro matrimonio o nuestros votos matrimoniales, pecamos contra algo santo para Él, para lo que Él ha hecho santo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer dentro del matrimonio? Lo que hagamos en el matrimonio, el esposo con su esposa y la esposa con su esposo, delante de Dios es santo. De cuidar esa parte. No hay mejor, ¿sí? Una maravilla, ¿sí? Que estar limpio, puro delante de Dios en este sentido. Como dice en Hebreos 13, que el lecho sin mancilla, pero como decía antes, no debe de profanarse, ¿no? No debe de profanarse, o sea, cuidar que nuestro lecho, nuestro yugo, no haya ninguna mancha. Bueno, ahí está un poquito tergiversado. Tiene un significado y un propósito para su pueblo el matrimonio. Dios lo diseñó, Dios lo creó. Entonces, Dios aborrece el divorcio, sí, porque ofende lo que ha establecido al casarse con mujeres extranjeras. Vemos ahí en el versículo 11 y 12 qué es lo que estaba pasando. Él formó y estableció el primer matrimonio. ¿Cuál fue? Adán y Eva. Y como modelo para todos los demás, ¿qué fue lo que dice en Génesis 2:20? ¿Usted lo recuerda? ¿Se lo sabe de memoria? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Muy bien, ese es el principio. No se nos permite a nosotros definir el matrimonio de ninguna manera que más nos agrade, ¿sí? Que uno le ande buscando ahí un significado diferente. Debemos conformarnos a lo que Él ha establecido de esa manera. Entonces el matrimonio es una idea ¿de quién? De Dios, no del gobierno, no del hombre, no de las escuelas. Es una idea de Dios. Dios lo creó y es una institución puesta por Dios. Amén. Entonces, Israel se casó con mujeres de Moab y también trajo la maldición. Israel, bueno, los habitantes de Israel, y trajeron la maldición de Dios sobre el pueblo. Lo podemos analizar ahí en Números 25. Vemos que Salomón también se casó con mujeres extranjeras que apartaron su corazón de Salomón, de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia los ídolos. Entonces, vamos entendiendo por qué es que Dios aborrece el divorcio. La primera deslealtad y abominación a la que Dios se refirió
fue el matrimonio mixto, que es que se casaran con otras nacionalidades. Y fíjense qué va a decir más adelante. Entre el pueblo de Dios y sus vecinos impíos, Dios no acepta esa relación. Al casarse con mujeres extranjeras, Acab se casó con Jezabel. ¿Usted se acuerda del rey Acab y de Jezabel? Una mujer mala, ¿no? Quien condujo a Israel a nuevas profundidades de depravación era la que quería matar a Elías. ¿Te recuerdan eso? Entonces habla también el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 6, 11 al 18, que dice: no os unáis, no se unan en yugo desigual. Entonces, que los creyentes y los incrédulos no deben unirse. Pero esto, ¿qué tiene que ver? El mandato de Dios contra los matrimonios mixtos en Israel no tenía nada que ver con la raza, fíjense, con las nacionalidades, sino ¿con qué? Con la fe, con la creencia de cada uno. ¿Por qué? Las mujeres, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con Salomón? Al final de sus días construyó santuarios paganos, ¿no? Para sus mujeres, ¿no? ¿Y hacia dónde puede ir? ¿Cuántas personas pueden alejar a los fieles hombres de Dios? A alejarse de él. ¿Sí? Entonces vemos ahí en Ruth, fíjense, que era una moabita. Pareciera que esto contradijera lo que estamos leyendo, que estamos enseñando, pero ¿qué fue lo que sucedió? Para reforzar lo que ahora estamos enseñando, es que se casó Ruth con un hombre judío llamado Boz, y no es Laikir, con Boz, que era judío, pero ella abandonó los dioses de Moab por el Señor. ¿Qué quiere decir? Que ella se hizo a él, a su fe, a su Dios, se convirtió al judaísmo, a Jehová, ¿no? Entonces, aquí esos principios. ¿Qué piensas hasta ahorita de esto? La desobediencia, lo que estaba pasando en aquel tiempo. Fíjense, estas personas, Dios aborrece el divorcio al menospreciar el matrimonio. ¿Cómo se menosprecia el matrimonio? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Digan. Pues, siendo infiel, o sea, Siendo infiel. pero también a veces minimizando a la otra persona. Minimizando, ¿de qué manera? Golpeando, insultando, malas palabras. Pasa el tiempo y ya él ya es grande, ya es viejo, ella igual. ¿Y qué es lo que buscan? Más jóvenes. Sí, y despreciar, aborrecer a la mujer de su juventud, dice aquí. ¿Cuánta gente vemos así? Entonces Dios ha llamado y instituido el pueblo al matrimonio para hacer de él a su nación, a su pueblo, hijos de Dios. Sí, ese es un principio maravilloso que Dios nos deja ver. Al menospreciar el matrimonio, las mujeres abandonadas y divorciadas de los sacerdotes venían y lloraban ante el altar de Dios cuando sus esposos sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios en el mismo altar. Ofendían a Dios. Fíjense, no les importaba lo que sus esposas sintieran, lo que dijeran. Ahí viene algo más fuerte, dice: cubren el altar de Jehová con lágrimas. Al obligar a las esposas que han sido repudiadas a exponer sus problemas delante de Dios en el santuario, dice: cubren el altar con las lágrimas de ellas. Yo lo provoqué, aquí está así porque yo lo hice. Y él seguía haciendo sus cosas, ellos seguían ahí haciendo, y eso definitivamente ofendían en el altar de Dios. Decía: yo no quiero esas ofrendas. ¿Cómo venimos a veces nosotros, hombres y mujeres? ¿Cómo estamos a veces con nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Sí? Que les obligamos, ¿sabes qué? Pues sabes que está haciendo, arrepiéntete y ve con Dios. Mientras yo siento que ella con sus lágrimas, con su dolor, y siento yo que yo estoy haciendo lo correcto. Qué duro. Viene algo más fuerte. ¿Quieren escuchar? El menospreciar el matrimonio, dice: hicieron que sus esposas
sus pobres esposas, cuando deberían haber estado alegres en el servicio de Dios, cubrieran el altar del Señor con lágrimas, llanto y clamor. Dice claro. Y dice aquí, fíjense, esto o sea, a mí también me llegó, ¿no? Que dice, es una vergüenza si el trato duro, negligente o cruel de un pastor o predicador hacia su esposa hace que ella clame ante Dios por la dureza, por lo feo que uno es con la esposa. Y lo extendemos a todos los servidores. Pero más aquí está hablando de ¿quién? De pastores, predicadores. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Qué piensan? Allá Martina, es que está fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva el Señor? ¿A dónde nos va aumentando el límite? El nivel. Todo Memo, ya sabes. Todo Memo. Ok, vamos a avanzarle para terminar. Los sacerdotes pecaron al abandonar a la mujer con la que se casaron en su juventud, lo que platicábamos hace rato, quebrantando el fin del matrimonio. ¿Cuál es ese fin? Siendo ella su compañera y el vínculo del matrimonio, la mujer de tu pacto, de su pacto el hombre. Un pacto delante de Dios, un pacto del cual el Señor es testigo, o fue testigo, o es testigo más bien. Y entonces se quedaban con sus mujeres hasta que pasaba su juventud. Y después las repudiaban por otras más jóvenes y de otras nacionalidades. ¡Qué fuerte! ¿No? A veces no lo llevan a cabo, pero hay en la mente. ¿Cuál es el estándar que Jesús puso? Con tan solo desear a una mujer con el pensamiento, ya pecaste. De adulterio. Qué fuerte, ¿no? Entonces Dios aborrece el divorcio al menospreciar el matrimonio. No hay duda de que Dios aborrece el repudio, el divorcio, porque destruye lo que Él ama, el matrimonio. El matrimonio es el santuario de Jehová que Él amó, pero lo leímos, y específicamente podemos decir que Dios aborrece el repudio por estas tres razones. Una, porque rompe un voto solemne, santo delante de Dios y con su esposa. ¿Sí sabe qué es eso? Lo que Dios unió, dice la Biblia, no lo separe el hombre. Porque es dañino y porque ilustra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué? Renunciar a su fe. ¿Y qué es el divorcio? Renunciar a su amado, a su amada. Entonces, no hay duda de que Dios permite el divorcio en circunstancias particulares. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Hay una concesión? Ok. ¿En infidelidad? ¿Y qué más? Sí, la muerte. Y si estás en peligro de muerte. Si está en peligro de muerte. Sí, y ok, entonces el corazón de Dios siempre está a favor del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación en el matrimonio, hermanos. He allí el tema, he allí el asunto. El perdón, el arrepentimiento y la reconciliación. Es lo que Dios espera, lo que Dios quiere. A perdonar aún eso que más te duele. ¿Por qué? Porque nos hemos pecado contra Dios más que cualquier cónyuge, más que cualquiera esposo o esposa contra su esposo o contra su esposa, pero aún así Dios no se divorcia de nosotros. Y Él sigue, continúa, es el ejemplo, es el modelo, seguir adelante. Dios puede rescatar, Dios puede salvar. Así que el divorcio no es una opción para nosotros, sino, ¿qué más? Debido a que somos caídos, escuchen esto, debido a que somos caídos y sufrimos dureza de corazón. Eso fue lo que sucedió en Éxodo con Moisés, acerca del divorcio. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón es que es mencionado el divorcio. Porque no ceden, porque no quieren, por el egoísmo, la soberbia, por buscar lo suyo propio, ¿sí? Y no tener el poder perdonar, ¿sí? El ceder a reconciliarse. ¿Sí? Eso es. En la dureza del corazón, ahí está. Y muchos matrimonios se están rompiendo, y muchos están en ese proceso, otros ya fueron rotos por eso. ¿Sí? Hay matrimonios rotos, ¿sí? Que Dios puede restaurar. Que Dios puede restaurar. No, dice en una marquita aquí. Cuando hay abuso, peligro, la separación suele estar a la orden de acuerdo con Corintios 7, 10 y 11. Lean Corintios 7. Si ella conviene no vivir con el cristiano
sí, pues que se separen, pero que no se casen, que lleven una vida conforme a los principios matrimoniales delante de Dios. Entonces, al menospreciar el matrimonio también Dios aborrece el divorcio porque cubre de iniquidad su vestido. Parte de la ceremonia del matrimonio en los tiempos bíblicos involucraba al esposo cubriendo a su esposa con un manto, como símbolo de la protección que le traía, pero ahora sus vestiduras estaban cubiertas de violencia. Esto nos lleva a pensar que lo que usted le haga a su esposa es como si usted se lo hiciera a usted mismo. ¿Sí? Uno es el que cubre, el que protege a la mujer. Si no nos sentimos amados, conectados o interesados en ellos, eso puede cambiar si nos guardamos en nuestro espíritu. Entonces termina este pasaje en el versículo 16, donde vamos a terminar el día de hoy, con que nos guardemos en nuestro espíritu, dice Malaquías. Esta frase se repite 2 veces porque es muy importante. La razón por la cual los sacerdotes traicionaron a su esposa es que no guardaban su propio espíritu, no se guardaban su corazón, permitían que sus corazones se volvieran duros, críticos y amargados contra la mujer que se suponía que debían considerar como su compañera especial dada por Dios en unidad. Amados hermanos, ¿cómo ven este tema? ¿Temazo? ¿Lo seguimos platicando en nuestros grupos familiares? Entonces, que Dios nos ayude y que cumpla sus propósitos en nosotros. Nos ha llamado porque nos quiere restaurar todos aquellos que estamos rotos para que Él sea glorificado y pues que Dios nos bendiga.